Sobre el tema de la seguridad jurídica y de la seguridad ciudadana, de la democracia, habrá que preguntarse cuál es el impacto que ha tenido las acciones en materia de seguridad pública, en materia de seguridad jurídica, que los gobiernos han desplazado a lo largo de estos más de 30 años de régimen constitucional. Yo creo que la característica principal desde el punto de vista de la institucionalidad y de la normativa que rige las llamadas políticas de seguridad del Estado hondureño tiene una característica muy importante, que es la introducción del germen de la confusión institucional. Se han aprobado tantas leyes, tantos decretos, se han hecho tantas reformas en los últimos, diría yo, 4 o 5 años, que prácticamente se ha trastocado por completo la lógica anterior que regía el sistema normativo de la seguridad pública en Honduras. Por lo tanto, toda esta gran cantidad de leyes que generalmente van orientadas al endurecimiento de las penas, lo que han introducido es la confusión y por lo tanto la dificultad para establecer una coordinación interinstitucional eficiente y aceptable. Hemos visto cómo se ha aprobado, por ejemplo, legislación que permite a las Fuerzas Armadas principalmente hacer escuchas telefónicas. Se ha ampliado el periodo de la detención judicial y las posibilidades realmente de control jurisdiccional y de control del Ministerio Público sobre esas horas de la detención de las personas es muy bajo, con lo cual entonces aumentan el número de denuncias de casos de tortura, como bien lo ha señalado algunas organizaciones de sociedad civil, principalmente en materia de derechos humanos. El actual gobierno ha focalizado su estrategia no solamente en cierto tipo de crímenes, sino en fortalecimiento, entre comillas, o mejor dicho, reestructuración de ciertas instituciones, particularmente las Fuerzas Armadas, para que tengan mayor protagonismo. El impacto democrático que esto ha tenido es realmente reducir el espacio de las libertades y garantías ciudadanas. Pareciera que hay una política de limitar y de reducir, digamos, las capacidades de la Policía Nacional. Y uno lo puede ver. Un ejemplo clásico es la Policía Militar. Cada policía militar tiene la capacidad de fuego de 3 soldados del ejército. Es decir, que cada policía militar, las armas que tiene, los chalecos que andan, las botas que andan, con todo lo que anda puesto, con eso significa que se podrían sacar 3 soldados del ejército. O sea, eso es grave. Los militares no están acostumbrados al trato respetuoso con los ciudadanos. Ven a los ciudadanos civiles como ciudadanos de segunda clase y se consideran ellos a sí mismos como los depositarios del honor, el patriotismo y la lealtad en el país. Esta actitud despreciativa hacia la ciudadanía se traduce en abusos de poder y violación constante de los derechos humanos. Es muy preocupante esa situación. Porque el problema es que sacar a los militares a las calles lo que hace es dar una percepción de seguridad, pero en el fondo no la brinda. Y no la brinda, ¿por qué? Porque no se atacan los factores de fondo que provocan la violencia y la criminalidad. No hay duda de que desde el advenimiento del régimen constitucional nosotros podemos reconocer varias etapas en el tema de la seguridad. Por ejemplo, hubo una primera etapa en que la seguridad estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Era la época en donde el Ministerio de Defensa también era de Seguridad Pública. Pero luego, durante el régimen del doctor Carlos Roberto Reina, se creó una policía civil y dejó de ser supuestamente militar o formalmente militar para pasar a ser una policía civil. Desde ese momento se estimaba que la perspectiva con que se iba a analizar el crimen y la lucha contra la impunidad iba a ser diferente. Sin embargo, continúa igual. Aquí un juez o una jueza que se atreva a dictar una resolución apegada a derecho y que atente contra los intereses de un sector o de un grupo con poder económico y político en el país, va a ser perseguido y va a ser víctima del sicariato judicial que está ejerciendo el Consejo de la Judicatura. En ese sentido,
podemos irnos a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver, que no lo digo yo, que la propia Comisión Interamericana, que es un órgano del sistema interamericano, está diciendo que en Honduras la situación de derechos humanos es grave. Y esa gravedad se ha profundizado debido a la forma o a la respuesta en que el Estado, o la forma en que el Estado está respondiendo a la violencia y criminalidad. En el ámbito institucional y en el ámbito jurídico, bueno, nosotros lo vemos con el caso de David Romero Leroy, por ejemplo. El hecho de que la gente se haya lanzado rompiendo portones y puertas y entrar a la sala de jurados, a los estrados judiciales, a donde los jueces están juzgando a un imputado, rescatarlo como que lo estaban sacando de una tortura o de una eventual ejecución personal, es una demostración de que el pueblo ya no cree en sus instituciones, que les tiene miedo a los jueces, los ve como sicarios, que ve a los tribunales como una institucionalidad manipulada. Entonces podemos decir que Honduras es un Estado, pero no un Estado de derecho. Y eso es lo que estamos viendo, todo lo que hemos analizado anteriormente, ese reflejo del desprecio que hay en el país por la parte de la clase política, del desprecio que hay a los valores de la democracia y el Estado de Derecho, que luego se reflejan siguiendo a la frase de Bernard Shaw, y eso se refleja en que el Estado, a pesar de ser un misionero, termina comiéndose a los caníbales, termina adoptando medidas que son medidas que a cualquier costo quieren atacar la violencia, aunque eso implique una vulneración a los derechos de las personas y una vulneración a los principios más elementales de la democracia y del Estado de Derecho. En suma, la percepción del ciudadano en relación al delito en Honduras y al crimen en Honduras no ha mejorado. El impacto que podría tener es pensar que Honduras ha reducido ser un puente del narcotráfico para Estados Unidos, y eso creo que es un logro importante para el gobierno, pero eso por sí mismo no ha logrado reducir la violencia interna que tenemos ya en el país y que mucha tiene que ver con temas culturales, con el excesivo también armamentismo y esta cultura de militarizar todas las instituciones del Estado, ¿no? Pero también hay que preguntarse las causas. Y las causas es eso, que nadie cree ya en la institucionalidad. Y cuando la gente ha perdido confianza y credibilidad en sus instituciones, ya no hay forma de revertir el proceso de degradación de una sociedad. Aquí yo creo que estamos a las puertas de lo que decía Schumpeter, una destrucción constructiva. Yo quiero recordar una frase de un ex embajador de Alemania en Honduras antes de irse. Le preguntaron, ¿Honduras es un Estado fallido? No. Cuando se trata de defender los intereses de quienes tienen el poder, funciona a la perfección. Yo siento que esta propensión a una especie de decretorragia en el Congreso Nacional afecta más el funcionamiento del Estado de Derecho, distorsiona su funcionalidad y en el fondo, lo que hace es introducir confusión y desconcierto en el entramado de lucha contra la criminalidad.